El día en que quisieron tapar el pozo para siempre, el perro se tiró sobre las tablas como si prefiriera morir aplastado antes que permitirlo. Tenía las patas llenas de barro, el hocico raspado, el cuerpo empapado por la lluvia y los ojos clavados en don Hilario con una desesperación que ningún humano de aquel pueblo supo entender al principio. 2 hombres habían llegado con madera, clavos y una bolsa de cemento para cerrar de una vez ese agujero viejo que todos llamaban peligroso, inútil, olvidado. Pero Simón no los dejó acercarse, no mordió, no atacó. Solo se colocó entre ellos y el borde, temblando de agotamiento, y dejó escapar un gemido tan profundo que doña Amparo, que venía con una manta bajo el brazo, se detuvo en seco. Entonces todos escucharon algo. No era el eco del agua. No era el viento bajando por las piedras. Era un llanto pequeño, quebrado, subiendo desde el fondo de la tierra. Un llanto que llevaba días allí, esperando que alguien dejara de llamar loco al perro y se arrodillara a escuchar. Si tú también crees que ningún animal debería quedar atrapado en la oscuridad mientras el mundo pasa de largo, comenta ahora desde qué país nos ves, porque esta historia no empieza con un rescate. Empieza con un perro viejo que se enfrentó a todo un pueblo para proteger una voz que venía desde abajo. Simón era un perro grande, mestizo, de pelaje color arena con manchas negras en el lomo, hocico blanco por la edad, orejas caídas y ojos marrones llenos de una paciencia triste. No era joven, no era rápido, no era de esos perros que buscan atención todo el tiempo. Era un perro de los que acompañan. Caminaba detrás de don Hilario con la tranquilidad de quien conoce cada piedra del patio. Se acostaba bajo la higuera cuando hacía calor y dormía junto a la puerta de la cocina cuando el frío apretaba. Había llegado a esa casa hacía más de 10 años, después de que don Hilario lo encontrara abandonado cerca del molino viejo. Flaco, con una cuerda rota en el cuello y una mirada tan desconfiada que el anciano no se atrevió a tocarlo durante 3 días, le dejó comida, agua y espacio. Eso fue todo. Simón entendió. Los animales heridos no siempre necesitan caricias al principio. A veces necesitan que alguien no los persiga. Con el tiempo, el perro empezó a seguirlo hasta el huerto, después hasta el pozo nuevo, después hasta la cama de Remedios, cuando ella enfermó y ya no podía levantarse. Desde que Remedios murió, Simón no se separaba de don Hilario. No llenaba la ausencia, porque ninguna criatura puede reemplazar a una esposa de toda la vida, pero hacía que la casa no sonara completamente vacía. Don Hilario tenía 78 años, manos nudosas, barba gris, espalda vencida y una forma lenta de caminar que parecía pedir perdón a sus propias rodillas. Había sido carpintero, y todavía conservaba bajo el cobertizo herramientas viejas que limpiaba más por memoria que por utilidad. Vivía en el límite del pueblo, donde las últimas casas se rendían ante los campos abandonados, las higueras torcidas y los caminos de tierra. Detrás de su terreno había un viejo pozo que nadie usaba desde hacía décadas. En tiempos de sus padres, la gente iba allí con baldes al amanecer. Las mujeres conversaban mientras esperaban turno, los niños jugaban alrededor y los hombres se apoyaban en el borde para fumar después de trabajar. Luego llegó el agua corriente. El pozo perdió su propósito y el pueblo hizo lo que tantas veces hacen los pueblos con lo que ya no sirve, lo dejó estar. Primero tuvo una tapa de madera, después la madera se pudrió. Más tarde alguien puso piedras alrededor. Con el paso de los años, la maleza lo cubrió, las piedras se movieron y el agujero quedó medio escondido, como una boca antigua que nadie se molestaba en cerrar bien. Don Hilario había dicho muchas veces que un día habría que arreglarlo. Pero los un día son peligrosos, a veces duran años. A veces duran hasta que algo cae dentro. La primera señal fue tan pequeña que cualquiera la habría ignorado. Simón estaba dormido junto al umbral cuando levantó la cabeza de golpe. No ladró, no gruñó, solo escuchó. Sus orejas viejas se movieron hacia el fondo del terreno, hacia donde la maleza crecía alrededor del pozo. Don Hilario estaba cortando pan en la cocina y apenas notó que el perro se levantaba. ¿Qué viste ahora?, murmuró sin preocuparse. Simón salió despacio, cruzó el patio y desapareció entre las higueras. Volvió un rato después con tierra en el hocico y el pecho húmedo. Don Hilario pensó que habría perseguido un ratón o una comadreja. Pero esa noche el perro no durmió. Se quedó mirando hacia la puerta, respirando bajo, levantándose cada pocos minutos. A medianoche, don Hilario lo escuchó gemir. Era un sonido leve, casi contenido, como si el perro no quisiera molestar pero tampoco pudiera quedarse callado. El anciano se levantó, lo acarició en la cabeza y le dijo: «Mañana miramos». Simón, el perro lo miró con una intensidad que incomodó al viejo. Ahora, tiempo después, don Hilario recordaría esa mirada con culpa,
porque el perro ya sabía que alguien estaba abajo. Y los humanos, como tantas veces, decidieron esperar. Al amanecer, Simón fue directo al pozo. Don Hilario lo siguió hasta cierta distancia, apoyado en su bastón. El perro se sentó cerca del borde, pero no demasiado, como si supiera que la tierra estaba floja. Miraba hacia abajo y luego miraba al anciano. Don Hilario se acercó con cuidado y se asomó. No vio nada. El pozo era profundo, estrecho, lleno de sombra. En el fondo brillaba un poco de agua oscura. Las paredes estaban cubiertas de musgo y raíces, y una repisa de tierra sobresalía a varios metros de profundidad. El anciano tiró una piedrita para escuchar. Cayó con un golpe húmedo. Nada más, no hay nada, viejo, dijo. Simón no se movió. Don Hilario volvió a la casa, pero el perro permaneció allí casi toda la mañana. Más tarde apareció junto a la cocina, tomó un pedazo de pan duro de debajo de la mesa y salió con él en la boca. Don Hilario lo regañó con suavidad. Simón ni siquiera se detuvo. Regresó al pozo, dejó el pan cerca del borde y se acostó al lado, vigilando. Cuando el anciano llegó, el pan ya no estaba entero. Un pedazo había caído al interior. Don Hilario pensó que era casualidad. Simón no. Simón miraba hacia abajo con una tristeza que parecía demasiado grande para un simple agujero. El segundo día, el perro robó comida 2 veces, primero pan, después un resto de pollo. Lo hacía con cuidado, sin ansiedad, como si supiera exactamente cuánto podía llevar. Don Hilario se enfadó por primera vez. ¿Qué te pasa?, le dijo, siguiéndolo con la voz quebrada más por preocupación que por enojo. Simón caminó hasta el pozo y dejó la comida junto al borde. Luego empujó un trozo con el hocico. Don Hilario vio cómo caía a la oscuridad. Escuchó el pequeño golpe abajo. Después, muy débil, casi confundido con el viento, oyó algo parecido a un chillido, se quedó quieto. Miró al perro. Simón levantó la cabeza como si dijera, por fin. Pero el sonido no se repitió. El anciano dudó de sí mismo. A su edad, uno empieza a desconfiar de sus propios oídos. Tal vez había sido una rama, tal vez una gota, tal vez el eco. Se agachó, llamó hacia abajo, alumbró con una linterna vieja que apenas tenía fuerza. Nada, la oscuridad devolvió silencio. Don Hilario sintió vergüenza de haberse asustado y decidió que al día siguiente pediría ayuda para cerrar el pozo. Si Simón insistía en rondar ese lugar, podía caer. Y eso si no estaba dispuesto a permitirlo. Cuando doña Amparo escuchó la historia, no se rió. Amparo era viuda también, de 67 años, con el cabello recogido siempre deprisa y una forma de hablar directa que a veces hería, pero rara vez se equivocaba. Había visto a Simón crecer viejo junto a don Hilario y sabía que no era un perro de manías absurdas. Esa tarde fue hasta el pozo con ellos. Simón estaba allí, sentado bajo una llovizna fina, empapado, sin apartar los ojos del fondo. Amparo quiso acercarse al borde, pero el perro se levantó y se interpuso. No gruñó fuerte. Solo bajó la cabeza y emitió una advertencia suave. Ella se detuvo al instante. «No quiere que nos acerquemos así», dijo. Don Hilario suspiró. «No sé qué quiere». Amparo miró al perro, luego el pozo, luego el pan húmedo deshecho junto a las piedras. «Si sabes», respondió. «Solo no quieres creerlo». Esa frase se le quedó al anciano en el pecho. Porque tal vez era cierto. Tal vez una parte de él ya sabía que el perro había escuchado algo. Pero aceptar eso significaba aceptar también que durante 2 días un ser vivo podía haber estado atrapado allí abajo. Mientras él seguía comiendo, durmiendo y llamando terco a su perro. La tercera noche llovió como si el cielo quisiera borrar el pueblo. El agua golpeaba las tejas, corría por las canaletas y convertía el patio en barro. Don Hilario cerró la puerta con firmeza. No iba a dejar que Simón saliera. El perro estaba viejo, húmedo, cansado, y el pozo era demasiado peligroso con esa lluvia. «Hoy no», dijo el anciano. Simón se quedó frente a la puerta. Al principio solo respiraba fuerte, luego empezó a gemir, después golpeó la madera con una pata. Don Hilario intentó ignorarlo. Se acostó, se cubrió con la manta y cerró los ojos. Pero cada gemido del perro atravesaba la casa como un reclamo. No era desobediencia. Era urgencia. Finalmente el anciano se levantó, furioso consigo mismo, y abrió la puerta apenas para mirar afuera. Simón se deslizó entre sus piernas y salió disparado hacia la lluvia. Don Hilario lo llamó. El perro no volvió. Cruzó el patio, pasó entre las higueras y desapareció hacia el pozo. El viejo dio unos pasos detrás, pero el barro le hizo resbalar y tuvo que agarrarse de una pared. Se quedó allí, bajo el agua, viendo cómo la sombra de su perro se perdía.
Esa fue la primera vez que sintió miedo verdadero. No por Simón solamente. Por la posibilidad de que el perro estuviera luchando contra una tragedia que él todavía se negaba a mirar. Simón no volvió hasta casi el amanecer. Llegó cubierto de barro, con las patas delanteras raspadas y el hocico manchado de tierra húmeda. Don Hilario lo recibió en la puerta con una toalla, pero el perro no entró. Se quedó de pie, temblando, mirando hacia el fondo. El anciano se arrodilló, le tomó el rostro y vio algo que lo quebró. Simón estaba exhausto, pero no tranquilo. Había estado toda la noche junto al pozo y aún así seguía sintiendo que algo faltaba. Don Hilario lo obligó a entrar, le limpió las patas, le dio agua tibia y se sentó a su lado hasta que el perro se durmió unos minutos. Pero al poco rato, Simón despertó sobresaltado y volvió a la puerta. Entonces el anciano entendió que no podría soportarlo más. Fue a buscar a Javier, un trabajador municipal que sabía manejar cuerdas, herramientas y rescates improvisados. Javier era un hombre de 39 años, fuerte, serio, de esos que no hablan mucho cuando la situación pide manos. Don Hilario también pidió a Amparo que llamara a Clara Belén, la veterinaria de fauna silvestre del pueblo vecino. Si había algo vivo en el pozo, no bastaba con curiosidad, hacía falta cuidado. Hacía falta alguien que supiera tocar sin destruir. Cuando regresaron al pozo, Simón ya estaba allí. Parecía haber reunido fuerzas solo para volver a su puesto. Javier llevó una linterna potente, cuerda gruesa y tablones. Amparo trajo mantas y un termo con café que nadie bebió. Don Hilario llevaba una expresión que mezclaba miedo y vergüenza. Clara Belén llegó un poco después, con guantes, una pequeña jaula de transporte, una manta térmica y esa calma especial de quienes han visto animales heridos y saben que el pánico no salva nada. Lo primero que hizo fue pedir silencio. Después se arrodilló lejos del borde y escuchó. Todos callaron. La lluvia había bajado, pero las gotas seguían cayendo de las hojas. Durante unos segundos no hubo nada. Luego subió desde el fondo un chillido débil, agudo, quebrado, tan frágil que parecía imposible que hubiera resistido tantos días. Amparo se cubrió la boca. Javier miró a don Hilario. El anciano cerró los ojos, y una lágrima le bajó por la cara sin que intentara esconderla. Simón, junto al borde, soltó un gemido bajo, casi de alivio. Ya no era el único que lo escuchaba. Bajaron una linterna atada a una cuerda. La luz se balanceó contra las paredes húmedas, mostrando raíces, piedras, musgo y marcas de uñas en la tierra. A varios metros de profundidad, sobre una repisa estrecha, apareció una forma pequeña. Era una cría de zorro. Tenía el pelaje rojizo pegado al cuerpo por la humedad, las orejas grandes dobladas hacia atrás, el hocico fino cubierto de barro y unos ojos oscuros que reflejaban la luz con terror. Una de sus patas delanteras estaba atrapada entre dos piedras sueltas. Y el cuerpo temblaba con esa debilidad que aparece cuando el frío y el hambre empiezan a ganar. Junto a ella había pedazos de pan deshecho. Más abajo, en el fondo, flotaban restos de comida que no habían llegado a la repisa. Clara Belén respiró hondo. «Lleva días aquí», dijo. Nadie preguntó cómo lo sabía, las marcas lo decían todo. Los intentos de trepar, las uñas raspando piedra, la tierra removida. Y los restos de pan que Simón había dejado caer, una y otra vez, sin saber si alcanzaban su destino. Don Hilario miró al perro y sintió una vergüenza que le dobló el alma. Mientras él dudaba, Simón había estado intentando alimentar a la oscuridad. Si esta historia te está tocando, escribe en los comentarios la palabra pozo. Porque en esta historia el pozo no es solo un agujero abandonado. Es todo aquello que dejamos sin mirar porque nos incomoda, porque pensamos que no es urgente. Porque creemos que si algo está lejos de la casa entonces no nos pertenece. Ese pozo estuvo años abierto, esperando una desgracia. Todos lo sabían, todos pasaban cerca. Todos decían algún día. Pero algún día llegó demasiado tarde para una cría de zorro que cayó y no pudo salir. Simón no entendía de responsabilidades comunitarias, ni de permisos, ni de herramientas, ni de rescates. Solo entendía el sonido de un llanto. Y eso fue suficiente para quedarse, suficiente para robar pan, suficiente para pasar noches bajo la lluvia, suficiente para enfrentarse a los humanos cuando quisieron tapar el pozo sin escuchar. A veces la compasión no empieza con una gran decisión. Empieza con algo mucho más humilde, creerle al animal que insiste. Agacharse, guardar silencio y aceptar que tal vez debajo de nuestra prisa hay una vida esperando. El rescate no podía hacerse rápido, Javier lo dijo con claridad. El borde estaba inestable, la lluvia había ablandado la tierra y las paredes del pozo podían desprenderse si alguien bajaba sin asegurar bien. Clara Belén evaluó a la cría desde arriba,
tratando de medir su respiración y la posición de la pata. Si tiraban con una cuerda sin liberarla primero, podían romperle el hueso. Si tardaban demasiado, el frío podía terminar lo que la caída había empezado. Colocaron tablones alrededor para repartir el peso, ataron una cuerda a la higuera más fuerte. Javier bajó una cámara pequeña con luz para ver mejor la repisa. En la pantalla se veía al zorrito encogido, respirando rápido, girando las orejas hacia cada sonido. Simón se mantenía junto a don Hilario, pero cada vez que la cría lloraba intentaba levantarse. El anciano lo sujetaba con suavidad. «Ya vienen por ella», le repetía. «Ya no tienes que hacerlo solo», pero el perro no apartaba la mirada del pozo. Había sostenido esa vigilancia durante días y no iba a abandonar en el último momento. Su cuerpo estaba agotado, pero su corazón seguía de guardia. El primer intento fue con una herramienta larga para mover la piedra que atrapaba la pata. Javier la bajó con cuidado, guiado por Clara Belén. La herramienta tocó la piedra, la empujó apenas, y la cría reaccionó con pánico. Intentó liberarse, resbaló sobre la repisa y soltó un chillido tan fuerte que Amparo empezó a llorar. Simón se levantó de golpe, ladró una vez, ronco, desesperado, y casi se acercó demasiado al borde. Don Hilario lo abrazó por el cuello. «Quieto, viejo pez, quieto ves». Clara Belén levantó la mano y pidió detenerse. «Así no, vamos a lastimarla». La tensión cayó sobre todos como una manta mojada. No era un rescate de película donde el valor basta. Allí la valentía sin precisión podía ser crueldad. Javier se quitó la gorra, se limpió la lluvia de la cara y dijo que bajaría él mismo. Hubo un silencio pesado. Bajar significaba arriesgarse. El pozo era estrecho, húmedo y antiguo. Pero nadie encontró una opción mejor. Prepararon el arnés, revisaron la cuerda 3 veces y reforzaron el borde. Don Hilario miró a Simón, y por un instante sintió que el perro también entendía la gravedad de lo que iba a pasar. Javier descendió despacio, con una linterna en el casco y una cuerda asegurada alrededor del cuerpo. La pared del pozo parecía tragarse la luz. Cada piedra que se desprendía y caía al fondo hacía que todos arriba contuvieran el aliento. Clara Belén lo guiaba desde el borde, indicando movimientos cortos, pausas, ángulos. La cría lo vio acercarse y se pegó contra la pared, temblando. No tenía fuerza para atacar, pero el miedo puede hacer que incluso un cuerpo débil se lastime más. Javier se detuvo a distancia y le habló suavemente. «Tranquila, pequeña. Ya salimos». Don Hilario, arriba, apretaba el bastón con tanta fuerza que le dolían los dedos. Simón no gemía ahora. Estaba completamente quieto. Solo sus ojos se movían, siguiendo la cuerda, el borde, la voz de Javier, el sonido de la cría. Cuando Javier llegó a la repisa, tuvo que acomodarse con un pie contra la pared y otro en una piedra húmeda. La situación era delicada. Con una mano sostuvo la cuerda. Con la otra empezó a mover la piedra atrapada. La cría cerró los ojos, como si ya no tuviera fuerzas para resistir el miedo. La piedra no cedió al principio. Javier cambió el ángulo, la empujó apenas. Clara Belén le pidió que no tirara de la pata. El agua del pozo goteaba desde las paredes sobre su chaqueta. De pronto, la piedra se movió 1 centímetro, luego otro. La pata quedó libre, pero la cría, al sentir el alivio, intentó incorporarse y casi cayó de la repisa. Javier actuó rápido. La cubrió con una manta ligera y la sostuvo contra su pecho sin apretar demasiado. El zorrito se retorció, emitió un sonido débil y después quedó temblando, vencido. Arriba, Amparo rezaba en voz baja. Don Hilario no podía respirar. Clara Belén bajó una cesta reforzada. Javier colocó a la cría dentro, cubriéndola para que no viera la altura ni la luz. «Suban despacio», dijo. La cuerda empezó a moverse. Centímetro a centímetro la cesta subió por el pozo. Simón se puso de pie, temblando. Don Hilario no lo detuvo del todo. Quería que viera ese momento. Cuando la cesta apareció en el borde y Clara Belén tomó al pequeño cuerpo rojizo entre sus manos, nadie aplaudió, nadie habló. Solo se escuchó la frase de la veterinaria: «Está viva». La cría estaba helada. Sus ojos se abrían y cerraban con dificultad. La pata liberada estaba inflamada, pero no parecía rota. Tenía cortes pequeños en el hocico, barro en las orejas y un cansancio tan profundo que apenas podía sostener la cabeza. Clara Belén la envolvió en una manta térmica, revisó su respiración y le limpió el barro de la nariz. Simón se acercó lentamente hasta donde don Hilario se lo permitió. No intentó tocarla, no lamió su cara. No hubo una escena imposible. Solo olfateó el aire. La pequeña, medio cubierta, abrió los ojos un instante. Quizá no reconoció nada. Quizás sí reconoció el olor del perro que había estado arriba durante días,
dejando caer comida, respondiendo a su llanto con presencia. Simón soltó un gemido bajo y apoyó la cabeza contra la pierna de don Hilario. El anciano se quebró. Se arrodilló junto a él, le tomó el rostro y dijo: «La sacaron, mucho». «¿La sacaron?». Simón cerró los ojos. Su cuerpo pareció hacerse más pesado, como si recién entonces se permitiera sentir el cansancio. Había pasado días sosteniendo una vida desde el borde del mundo. Ahora, por fin, podía rendirse un poco. Clara Belén se llevó a la cría a su clínica del pueblo vecino. Explicó, antes de subirla al vehículo, que si sobrevivía las primeras 24 horas tendría buenas posibilidades. Necesitaba calor, hidratación, alimento adecuado, revisión de la pata y, sobre todo, el menor contacto humano posible. Era una cría de zorro, no una mascota. Si se recuperaba, su mejor destino sería volver al monte. Don Hilario asintió, lo entendía. Simón, agotado, quiso seguir la camioneta unos pasos, pero no pudo. Se quedó junto al pozo, mirando cómo se alejaba. Amparo le puso una manta encima. Javier, ya fuera del pozo y cubierto de barro, se sentó en el suelo unos minutos, sin hablar. Todos estaban cansados, pero nadie tanto como el perro. El pozo, ya vacío de llanto, parecía más oscuro que antes. Tal vez porque ahora todos sabían lo que había guardado. Esa misma tarde, Javier y varios vecinos comenzaron a cerrarlo de manera segura. No con una tabla improvisada, no para esconder la culpa, sino para impedir que otra vida cayera. Cada clavo sonaba como una disculpa tardía. Cada tabla nueva era una promesa: no volveremos a dejar esto así. Durante los días siguientes, Simón durmió casi sin moverse. Don Hilario lo cuidó con una devoción silenciosa. Le preparaba caldo tibio, le limpiaba las patas, le secaba el pelo con toallas viejas y le hablaba de la cría como si fuera una pariente lejana. Sobrevivió la noche. Simón, ya bebió un poco. Clara dice que la pata no está rota. Cada noticia parecía aliviar algo en la casa. El perro abría los ojos cuando escuchaba el tono del anciano, movía apenas la cola y volvía a dormir. El esfuerzo le había pasado factura. Tenía las patas heridas de rascar junto al pozo, el cuerpo resentido por el frío y una fatiga que no era solo física. Había sostenido una urgencia durante demasiados días. Don Hilario lo miraba dormir y pensaba en cuántas veces no lo entendió. En cuántas veces le dijo: «Déjalo, ven, no seas terco», mientras el perro estaba intentando decirle que debajo de la tierra había un ser vivo. Esa culpa no lo destruía, pero lo cambió. Desde entonces, cada vez que Simón levantaba la cabeza hacia un sonido, el anciano escuchaba también. La cría de zorro empezó a recuperarse lentamente. Clara Belén enviaba noticias a través de llamadas breves. Primero dijo que había comido. Luego que había intentado ponerse de pie. Después que ya apoyaba la pata, aunque con dolor. Evitaba llamarla por un nombre humano, porque no quería que el pueblo se encariñara con una fantasía. Aún así, todos empezaron a decirle la pequeña del pozo. Clara Belén aceptaba el nombre con una condición: que nadie olvidara que no pertenecía a nadie. Cuando pudo moverse mejor, fue trasladada a un pequeño recinto de recuperación con tierra, ramas, piedras y escondites. Allí volvió a hacer cosas de zorro: olfatear, esconder alimento, huir de los ruidos, observar desde la sombra. Eso alegró a la veterinaria. Un animal salvaje que vuelve a desconfiar con inteligencia está acercándose a la vida. Don Hilario recibió una fotografía tomada desde lejos. La pequeña aparecía entre ramas, con las orejas enormes y los ojos alertas. Se la mostró a Simón. El perro olfateó el papel, miró hacia la ventana y respiró hondo. No hubo milagro visible. Pero el anciano sintió que el aire de la casa se volvía un poco más liviano. El pueblo también cambió. No completamente, porque los pueblos cambian despacio, como cambian los árboles. Pero algo se movió. Después del rescate, Javier organizó una revisión de pozos, zanjas y huecos abandonados. Encontraron 2 lugares peligrosos más. Uno fue cerrado. Otro fue señalizado. En una acequia vieja hallaron un erizo atrapado y pudieron sacarlo antes de que muriera. En una tubería seca encontraron un gato salvaje asustado. Amparo decía que Simón había enseñado a mirar hacia abajo, y era verdad. Antes, la gente caminaba sobre los peligros viejos como si el tiempo los volviera menos peligrosos. Ahora se detenían, preguntaban, revisaban. En la escuela, Clara Belén dio una charla sobre fauna silvestre y responsabilidad. Don Hilario fue con Simón, que se acostó a sus pies y se quedó dormido mientras los niños lo miraban con admiración. Una niña preguntó si el perro había salvado a su amiga. Don Hilario sonrió con tristeza. «No sé si eran amigos», respondió. «Pero sé que ella lloraba,
Y él no se fue. La niña bajó la mirada, como si esa respuesta fuera más grande que la pregunta. La liberación ocurrió al amanecer, varias semanas después. Don Hilario no pidió ir al sitio exacto. Entendía que la vuelta de un animal salvaje no debía convertirse en ceremonia para humanos. Clara Belén y Javier eligieron una zona segura del monte, lejos del pozo, con vegetación espesa y señales de otros zorros. La pequeña fue llevada en una caja cubierta. Al abrirla, no salió de inmediato. Primero asomó el hocico, olfateó, escuchó. Luego sacó una pata, después la otra, y se quedó quieta unos segundos, con el cuerpo tenso, como si el mundo abierto también diera miedo después de haber conocido la oscuridad del pozo. Finalmente corrió hacia los arbustos. Se detuvo una vez, giró las orejas hacia atrás y desapareció entre la hierba alta. Clara Belén llamó a don Hilario esa misma mañana. «Ya está en el monte», dijo. El anciano cerró los ojos. Simón dormía bajo la higuera, envuelto en una manta. Don Hilario se inclinó y le acarició la cabeza. «Ya volvió arriba, viejo». Ya volvió donde debía. Simón abrió los ojos un instante, como si reconociera la paz en la voz de su dueño, y volvió a dormir. Simón vivió unos meses más, pero su cuerpo ya estaba cansado. No volvió a pasar noches enteras de guardia. No volvió a rascar tierra hasta herirse. Su misión había terminado. A veces caminaba despacio hasta el fondo del terreno y se detenía a cierta distancia del pozo cerrado. No gemía. No insistía, solo miraba. Don Hilario solía acompañarlo. Se sentaban juntos bajo la higuera y escuchaban el viento. El anciano pensaba en Remedios, en la cría de zorro, en Javier bajando al pozo, en Amparo llorando bajo la lluvia, en Clara Belén sosteniendo aquel cuerpo tembloroso. Pensaba sobre todo en Simón, en su paciencia, en su terquedad, en esa capacidad de escuchar lo que los humanos no quisieron oír. Una tarde, Clara Belén trajo una imagen de una cámara de monitoreo. En ella se veía una zorra joven, rojiza, delgada, moviéndose entre matorrales. No podían asegurar que fuera la misma. Don Hilario no necesitó certeza absoluta. Se la mostró a Simón y dijo: «Mira, tal vez sigue». El perro olfateó la foto y apoyó el hocico sobre la mano del anciano. A veces la esperanza no necesita pruebas perfectas, solo necesita no mentir demasiado. La última noche de Simón fue serena. No llovía, no había llanto bajo la tierra. No había urgencia. El perro estaba en su manta, junto a la cama de don Hilario, respirando despacio. El anciano se sentó en el suelo, aunque después le costaría levantarse, y le acarició el lomo durante horas. Le habló de Remedios, de los años juntos, del pozo, de la pequeña que volvió al monte, de todo lo que el perro había hecho sin esperar medallas ni aplausos. Simón escuchaba con los ojos entreabiertos. Cerca del amanecer, apoyó la cabeza sobre la mano de don Hilario y soltó un suspiro largo. Se fue sin ruido, como viven y se van muchos animales nobles, dejando un vacío enorme en una habitación pequeña. Don Hilario lo enterró bajo la higuera, desde donde se veía el pozo ya cerrado. No quiso una placa grande. Solo una piedra sencilla con una frase. Escuchó lo que nadie oía. Amparo lloró al leerla. Javier bajó la cabeza. Clara Belén dejó una pequeña flor silvestre sobre la tierra. Nadie dijo que Simón era un héroe. No hacía falta. Había sido algo más puro, un perro que se quedó. Años después, cuando alguien nuevo llegaba al pueblo y preguntaba por la piedra bajo la higuera, don Hilario contaba la historia sin exagerarla. No decía que Simón bajó al pozo. No decía que la zorra volvió a agradecerle. No decía que hubo milagros, decía la verdad. Un perro escuchó un llanto. Intentó alimentar a la cría atrapada. No dejó que taparan el pozo sin mirar. Los humanos tardaron, pero escucharon. El animal volvió al monte. Y el pozo fue cerrado para que ninguna otra vida cayera. Algunos preferían historias más espectaculares. Don Hilario no. Para él, lo verdadero ya era suficientemente grande. Porque la compasión real no siempre viene con música ni con escenas perfectas. A veces viene en forma de barro, lluvia, patas heridas y un perro viejo sentado al borde de un agujero, sosteniendo con su presencia a una vida que no puede subir. Y cuando uno entiende eso, ya no vuelve a mirar igual a ningún animal que insiste, a ningún lugar abandonado, a ningún sonido pequeño que viene desde donde nadie mira. Antes de irte, guarda esta imagen: un perro viejo empapado bajo la lluvia, sentado junto a un pozo oscuro, temblando de frío pero negándose a moverse, mientras en el fondo una cría de zorro llora con las últimas fuerzas que le quedan. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y comenta: yo sí escucho por todos los animales que piden ayuda sin poder hablar. Porque tal vez no podamos salvar a todos,
Pero si podemos aprender a no tapar el dolor sin mirarlo. Podemos revisar los pozos viejos, las zanjas, las tuberías, los lugares que el abandono convierte en trampas. Podemos llamar a quienes saben. Podemos enseñar a los niños que lo salvaje también siente miedo. Podemos no burlarnos cuando un perro insiste. Y podemos recordar que muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte no es una gran máquina ni un héroe famoso. A veces es un perro cansado, fiel, terco, que escucha un llanto débil bajo la tierra y decide quedarse hasta que los humanos por fin entienden. Nadie sabía por qué el perro no se apartaba de ese pozo. Ahora lo sabemos, no era locura, no era terquedad. No era una manía de la edad, era compasión en su forma más obstinada. Simón no sabía hablar, pero supo insistir. No podía bajar, pero supo vigilar. No podía rescatar con sus patas viejas, pero supo llamar la atención de un mundo que estaba a punto de cerrar el agujero y marcharse. La cría de zorro volvió al monte, el pozo dejó de ser una amenaza. El pueblo aprendió a escuchar un poco mejor. Y bajo la higuera, donde descansó el perro que oyó lo que nadie oía, el viento seguía moviendo las hojas como si repitiera una verdad sencilla: no todos los pedidos de ayuda llegan en palabras humanas. Algunos llegan como un gemido en la noche, como pan junto a un borde, como un perro que no se mueve aunque todos le digan que ya no hay nada que salvar. Y cuando eso ocurra, lo más humano que podemos hacer es detenernos, agacharnos y escuchar.